Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Mi compañera de cuarto dijo que le había bajado la regla y me preguntó si me sobraba un tampón. No le presté ninguno. En su lugar me levanté en medio del salón de clases y le grité a todo el mundo: «Oigan, Mindy está con la regla y necesita un tampón. ¿Alguien tiene uno que le pueda prestar?» En mi vida anterior, había sido amable. Busqué en mi bolso y le di uno. ¿Cómo iba a saber que 3 días después daría positivo a un virus y se enfrentaría a la expulsión? Conteniendo las lágrimas les había dicho a todos: «Solo le pedí prestado un tampón a Chloe. El envoltorio de plástico ya estaba roto, pero no le di mucha importancia en ese momento. No sé si lo hizo a propósito, pero ahora estoy infectada. Mi vida está completamente arruinada». El decano Vance ni siquiera escuchó mi explicación. Me suspendió en el acto y llamó a la policía, acusándome de transmitir intencionalmente una enfermedad infecciosa. No solo perdí mi título y mi beca para estudiar en el extranjero, sino que revelaron mis datos personales y fui acosada cibernéticamente sin descanso en Instagram y TikTok, lo que hizo imposible llevar una vida normal. Al final, colapsé debido a la inmensa presión, despidiéndome de este mundo. Solo después de marcharme descubrí que Mindy se había infectado mucho antes de ese día. Había estado saliendo en secreto con muchos chicos al mismo tiempo. Temiendo la expulsión una vez que se filtraran los resultados de sus análisis, me usó como chivo expiatorio. También quería que me expulsaran de la universidad para poder robarme el puesto en la prestigiosa beca de estudios en el extranjero. En esta vida, te rechacé frente a toda la clase. A ver cómo me vas a culpar de tu enfermedad esta vez. Chloe, ¿te has vuelto loca? Mindy se levantó de golpe. Más de 40 pares de ojos en el salón de clases se clavaron al instante en ella. Se agarró la parte baja del estómago, con los ojos ya llenos de lágrimas. Si no querías prestarme uno, podrías haberlo dicho. ¿De verdad tenías que gritarlo? Tapé mi bolígrafo, con el rostro completamente inexpresivo. La regla es un proceso biológico perfectamente normal. No es algo de lo que avergonzarse. Te daba vergüenza preguntar, así que solo te estaba ayudando. Se quedó completamente sin palabras. A nuestro alrededor, algunos estudiantes agacharon la cabeza para ocultar sus risitas, mientras que otros murmuraban que yo estaba siendo demasiado directa. Mindy me fulminó con la mirada. No importa. Agarró su bolso, se encorvó y salió del aula. Después de clase, el chat grupal de Snapchat estalló al instante. Alguien bromeó. El Mao, el grito de Chloe, literalmente me despertó de la siesta hoy. La cara de Mindy se puso completamente verde. Pero, sinceramente, las chicas no deberían exponerse así por un tampón. Mindy no respondió en el chat grupal. En su lugar, subió una foto a su historia de Instagram. No había ningún texto, solo una foto del pasillo de un hospital, donde se veía un soporte para suero, una pared blanca estéril y un vistazo de su pálida muñeca. 10 minutos después, llovieron las respuestas. ¿Qué pasó, linda? ¿Son cólicos fuertes? Envió una respuesta general para todos. Estoy bien. Fue solo un descuido mío. Al día siguiente, Mindy no se presentó a las clases. Al tercer día, todavía no había vuelto a nuestro apartamento. Mis otras 2 compañeras, Hailey y Jessica, susurraban en el área común. ¿Qué está pasando realmente con Mindy? Dijo que es algo demasiado privado para hablar de ello. Por la tarde, justo después de salir de la biblioteca, sonó mi teléfono. Era el decano Vance. Chloe, ven a la oficina de asuntos estudiantiles ahora mismo. Cuando llegué, Mindy estaba sentada en el sofá, con el rostro mortalmente pálido, aferrando un informe médico en la mano. El doctor Cooper, de la clínica del campus, también estaba allí. El decano Vance estaba sentado detrás de su escritorio, con el ceño muy fruncido. Chloe, Mindy ha presentado una acusación muy seria contra ti. Mindy me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando toda la noche. Chloe, no quería armar un escándalo por esto, dijo con la voz temblorosa, pero estoy tan asustada. El decano Vance deslizó el informe médico por el escritorio. Mindy se hizo unos análisis en el hospital universitario. Ha dado positivo por una infección. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Ella afirma que hace unos días te pidió prestado un producto de higiene femenina. ¿De verdad se lo presté? Pregunté. Mindy rompió a llorar de inmediato. No me prestaste ninguno en clase ese día, pero sí la noche anterior en nuestra habitación. Te lo pedí, y tomaste uno de tu cajón.
Vi que el envoltorio de plástico estaba un poco roto en la esquina, pero no le di mucha importancia en ese momento. El decano Vance dijo con voz severa: «Chloe, negar esto no te ayudará. Debes cooperar con la universidad e ir a la clínica para hacerte un panel completo de pruebas de inmediato». Nunca le di nada. «No te corresponde a ti decidir si lo hiciste o no». La voz del decano Vance se volvió más severa. «Viven en el mismo apartamento, comparten baño y tienen una relación cercana. Por la seguridad de los demás estudiantes, debes hacerte la prueba ahora mismo». Lo miré directamente a los ojos. Me niego. La puerta de la oficina no estaba completamente cerrada. 2 estudiantes que pasaban por el pasillo se detuvieron en seco. «¿Qué infección? ¿Es ese tipo de enfermedad? ¿Se niega a hacerse la prueba? ¿No es eso básicamente admitir que es culpable?» Los susurros cortaron el aire como pequeñas agujas. El rostro del decano Vance se ensombreció aún más. «Piénsalo con cuidado, Chloe. Si te niegas a cooperar, la administración tratará esto como una infracción disciplinaria grave». Mindy mantuvo la cabeza gacha, con los hombros sacudiéndose violentamente mientras sollozaba. Mientras tanto, yo me quedé junto a la puerta, escuchando los pasos que se acumulaban afuera. Todo el mundo estaba esperando a que me quebrara. Los rumores se extendieron como la pólvora. Para las 7 p.m., alguien ya había publicado de forma anónima en el foro de Reddit del campus: «Drama en el edificio de dormitorios 3. Alguien le contagió intencionalmente una enfermedad a su compañera de cuarto. Escuché que fue por compartir un tampón. ¿De verdad? ¡Qué total asco!». Cuando volví a mi dormitorio, la puerta estaba ligeramente entreabierta. La charla en el interior murió abruptamente. Hailey estaba sentada en su cama, y Jessica estaba de pie junto a su armario. En el momento en que me vieron, sus expresiones parecían como si estuvieran mirando a una plaga andante. Dejé mis libros sobre mi escritorio. Jessica retrocedió medio paso de inmediato. «Chloe, ¿podrías no tocar la mesa común por ahora?». La miré. «¿Por qué?». Parecía un poco avergonzada. «No es por eso, es solo que, hasta que se aclaren las cosas, todas queremos tener cuidado». Hailey susurró: «Mindy ya está destrozada. Ha estado llorando toda la tarde, diciendo que su vida se acabó. Solo tiene 20 años». Saqué mi silla y me senté. «¿Y?». Hailey parpadeó atónita. Continué: «¿Solo porque esté destrozada tiene derecho a incriminarme por algo que nunca pasó?». Jessica frunció el ceño. «¿Puedes no ser tan fría?». Dio positivo. «¿Quién bromearía con algo así? ¿Y como no me he hecho la prueba ya me han declarado culpable?». Nadie respondió. El único sonido en la habitación era el zumbido sordo del ventilador de techo. Unos minutos más tarde, Mindy entró. En el instante en que cruzó el umbral, Hailey corrió a sostenerla. «Mindy, ¿por qué estás de vuelta? ¿No dijo el médico que debías descansar?». Mindy negó con la cabeza. Me miró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas al instante. «Chloe, de verdad que no quiero culparte. Si fue un accidente de tu parte, puedo perdonarte». En el momento en que dijo eso, la mirada de Jessica hacia mí se volvió aún más fría. Solté una risa suave. «Si no quieres culparme, entonces mantén mi nombre fuera de tu boca». Los sollozos de Mindy se detuvieron por un segundo. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor del dobladillo de su chaqueta. «Solo estoy diciendo la verdad. La verdad requiere pruebas», dije. El ambiente en la habitación se congeló por completo. 10 minutos más tarde, el decano Vance envió una notificación al chat grupal del departamento en WhatsApp. «Para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, Chloe será reubicada temporalmente de su actual habitación de residencia, con efecto inmediato, a la espera de una mayor investigación administrativa». Una serie de confirmaciones de lectura siguieron rápidamente en el chat. Hailey dejó escapar un suspiro de alivio al ver el mensaje. Jessica murmuró: «Esto es lo mejor. Para todos. Lo mejor». Había escuchado esa frase demasiadas veces en mi vida pasada. Cuando me obligaron a irme del dormitorio, dijeron que era lo mejor. Cuando revocaron mi financiamiento para investigación, dijeron que era lo mejor. Cuando me obligaron a pedir una licencia, dijeron que era lo mejor. Empaqué algo de ropa y mi laptop. No llevé nada más, porque sabía que esto era solo el principio. Incluso la asesora residente de la planta baja me miró con lástima y sospecha. Me entregó la llave de una habitación de aislamiento temporal. Su voz era apenas un susurro. «No culpes a la escuela, cariño. Los padres nos están respirando en la nuca ahora mismo». Tomé la llave. «Lo sé. Si realmente tienes algo, trátate a tiempo.
No lo dejes pasar. La miré. Ella apartó rápidamente la mirada, avergonzada. Caminé con mi bolso hacia el final del pasillo. La habitación temporal estaba en la esquina del sótano, justo al lado del armario de limpieza. Estaba húmeda y olía a moho. Tiré mi bolso sobre el colchón desnudo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del decano Vance. Su solicitud para la beca al mérito del presidente ha sido suspendida temporalmente. Apagué el teléfono y me senté en el borde de la cama húmeda. Mi corazón estaba completamente en calma. Probablemente Mindy pensaba que había ganado la mitad de la batalla al lograr que me echaran, pero no lo sabía. Yo simplemente estaba esperando a que ella hiciera este problema lo más grande posible. A la mañana siguiente, volví a mi antiguo dormitorio para recoger mis libros de texto. Había 2 cajas de plástico transparente apiladas fuera de la puerta. Mi toalla, mi taza, mi limpiador facial y mis pantuflas estaban metidos allí adentro. Había una nota adhesiva pegada en la parte superior. Por favor, no vuelvas a traer tus pertenencias personales al área común. Unos estudiantes caminaban por el pasillo, ralentizando el paso. ¿Es ella? Sí, escuché que está en cuarentena en el sótano. ¿En serio tiene el descaro de volver a recoger sus cosas? Me agaché y comencé a pasar mis cosas a una bolsa de tela, una por una. Hailey salió del apartamento. Al verme, se puso pálida. Chloe, ¿por qué no nos enviaste un mensaje antes de venir? ¿Necesito un permiso para buscar mis propios libros? Sus labios temblaron. No, es solo que... Todo el mundo está muy asustado ahora mismo. ¿Asustado de qué? Me puse de pie. ¿Asustado de que respire? Su rostro enrojeció. Jessica asomó la cabeza por la puerta. Corta el sarcasmo, Chloe. Mindy está en un estado muy frágil en este momento. ¿Puedes dejar de alterarla, por favor? Miré por encima de ella hacia la habitación. Mindy estaba acostada en su cama, con la cortina de privacidad a medio correr. No mostró su rostro, pero dejó escapar una tos suave y seca, como para recordarles a todos que ella era la víctima aquí. Caminé hacia mi escritorio y me di cuenta de que habían revuelto mis cajones. Mis cuadernos estaban apilados de forma desordenada y mis materiales de clase estaban esparcidos por el suelo. Me di la vuelta. ¿Quién tocó mis cosas? Jessica se preparó y dijo: Solo te ayudamos a empacarlas para que nadie las tocara por accidente. ¿Me ayudaron? Levanté un cuaderno con la tapa rota. ¿Tenían mi permiso? Hailey dijo en voz baja: Es una situación de emergencia. Jessica soltó una risa fría. ¿En serio tienes tiempo para quejarte por esto? Si el decano confirma la infección, puede que ni siquiera te permitan seguir matriculada. A las 10 a.m., el decano Vance me llamó a su oficina otra vez. Un documento impreso descansaba sobre su escritorio. Fue directo al grano. Chloe, la situación está escalando. Los padres de Mindy se contactaron anoche con el rector y están furiosos. La universidad sugiere que presentes voluntariamente un formulario de retiro. Empujó el papel hacia mí. De esta manera, no se verá tan mal en tu expediente académico oficial y aún tendrás opciones para tu futuro. Miré las letras en negrita del papel. Solicitud de retiro voluntario. Lo empujé de vuelta. No voy a firmar esto. El rostro del decano Vance se oscureció. Chloe, no te arrincones a ti misma. No me estoy arrinconando. Ustedes están intentando obligarme a confesar algo que no hice. El decano Vance frunció el ceño. Tu actitud es muy problemática. Mindy ha sufrido un trauma severo. Como su compañera de apartamento, lo menos que puedes hacer es cooperar. Cooperar no significa admitir culpabilidad. El doctor Cooper, que había estado callado, por fin habló. Chloe, desde el punto de vista médico, necesitamos que te hagas una prueba lo antes posible para descartar cualquier posibilidad. Me volví hacia él. Puedo hacerme una prueba, pero no bajo la suposición de que ya soy culpable. El decano Vance golpeó el escritorio con la mano. No estás en posición de negociar en este momento. Más estudiantes se reunieron afuera de la puerta abierta. Las paredes de este edificio eran delgadas como el papel. Cualquier voz alzada podía escucharse en todo el piso. El decano Vance bajó el tono. Tenemos una reunión general del departamento esta tarde para anunciar la decisión de la administración. Será mejor que lo pienses bien antes de eso. Tomé mi bolso. Ya lo he pensado. Al salir de la oficina, vi a Mindy de pie al final del pasillo. Llevaba puesto un abrigo blanco. Su rostro estaba completamente pálido. Al verme salir, se bajó lentamente la mascarilla. Me miró fijamente, con los labios curvados en una sonrisa de autosuficiencia y triunfo.
como si estuviera mirando a un insecto que finalmente había aplastado contra el suelo. La reunión general de la tarde se celebró en el salón de clases principal del departamento. Oficialmente fue etiquetada como un seminario de salud y seguridad del campus. Pero todos sabían exactamente de qué se trataba. El decano Vance abrió la reunión con una presentación de diapositivas sobre políticas de salud estudiantil. Palabras cuidadosamente elegidas, ningún nombre mencionado directamente. Pero cada vez que decía el incidente reciente, todas las cabezas giraban hacia mí. Me senté en la última fila. Tenía mi cuaderno abierto frente a mí, como si estuviera tomando apuntes normales de clase. Porque en cierta manera, sí lo estaba. Estaba documentando cada mirada, cada susurro, cada pequeño gesto. En mi vida anterior me habían destruido porque no tuve pruebas. Esta vez, yo sería la que las acumulara. Mindy entró al salón flanqueada por Hailey y Jessica. Eligió asientos en la primera fila. Se aseguró de que todos la vieran entrar. Se movía lentamente, con cuidado calculado, como alguien que sabe que todos los ojos están sobre ella y quiere aprovechar cada segundo. Llevaba puesto el mismo abrigo blanco del pasillo, sin maquillaje, ojos ligeramente hinchados. La imagen perfecta del sufrimiento inocente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El decano Vance carraspeó. Como universidad, tenemos la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para todos nuestros estudiantes. Hemos iniciado una investigación formal y esperamos la cooperación plena de todas las partes involucradas. Todas las partes involucradas. Otro eufemismo elegante para decir mi nombre sin decirlo. Una chica en la tercera fila levantó la mano. ¿Hay algún riesgo para los estudiantes que compartieron espacios comunes con la persona bajo investigación? El doctor Cooper respondió con calma técnica sobre vías de transmisión, pero el daño ya estaba hecho. La palabra riesgo flotó por el salón como humo. Sentí varias miradas clavarse en mi nuca. No me moví. Después de la reunión, el pasillo se convirtió en un río de susurros. Me abrí camino entre los grupos sin apresurarme. Alguien murmuró, «Ahí va ella», cuando pasé. Otros simplemente se apartaron unos centímetros, como si el aire a mi alrededor pudiera contaminarlos. Esa noche, el post anónimo en Reddit del campus recibió más de 300 comentarios. Alguien había subido una captura de pantalla de mi perfil de LinkedIn, mi nombre completo, mi foto, mi universidad de origen. ¿Esta es ella? ¿La que estudia con beca completa? ¡Qué conveniente! Otro usuario respondió, «Siempre son las calladas». Apagué la pantalla. Me quedé sentada en el borde del colchón húmedo del sótano, con la habitación en completa oscuridad. En mi vida anterior, este era el punto en el que me desmoronaba. Lloraba, llamaba a mi madre. Le rogaba al decano que me escuchara. Intentaba explicarme una y otra vez hasta que mi voz desaparecía. Esta vez no sentí el impulso de explicarme ante nadie, porque entendí algo que la Chloe anterior nunca entendió. Nadie que ya te ha declarado culpable va a escuchar tu defensa. No importa cuán lógica sea. No importa cuán obvias sean las inconsistencias en la historia de Mindy. Cuando la gente quiere una narrativa, la protege. Y la narrativa aquí era simple. Yo era el monstruo. Mindy era la víctima. Lo que nadie sabía era que yo tenía algo que la versión anterior de mí nunca tuvo. Tiempo. Y paciencia. Al día siguiente, el Departamento de Bienestar Estudiantil me asignó una asesora. Se llamaba Dra. Park. Joven, gafas redondas, voz suave. Nos reunimos en su pequeña oficina del segundo piso. «Chloe, entiendo que esto es muy estresante», comenzó, «pero me gustaría que consideraras el valor de cooperar con la prueba, no como admisión de culpabilidad, sino como un gesto de buena voluntad hacia la comunidad». «¿Buena voluntad?», repetí. «Sí. Mostrar que no tienes nada que ocultar puede cambiar mucho la percepción pública». La miré con genuina curiosidad. ¿Y si el resultado es negativo? ¿Cambia eso la percepción de la gente sobre mí? Dudó. Bueno, ayudaría. ¿Ayudaría? ¿O la gente simplemente diría que encontré la manera de falsificar los resultados? La doctora Park no respondió de inmediato. En ese silencio encontré mi respuesta. «Ya veo», dije. «Entonces la prueba no es realmente sobre la verdad. Es sobre darle a la gente algo que les haga sentir que el proceso fue justo». «No es tan simple». «Sí lo es», la interrumpí con calma. «El problema no soy yo, Dra. Park. El problema es que esta universidad tomó una decisión antes de tener ninguna evidencia, y ahora necesita que yo coopere para justificar retroactivamente esa decisión». Salí de su oficina con las mismas manos vacías con las que había entrado. Pero con algo más.
la certeza de que el sistema aquí no iba a moverse por sí solo. Tendría que moverlo yo. Esa tarde, mientras todos estaban en clase, fui a la biblioteca y reservé una cabina de estudio privada. Abrí mi laptop. Busqué el nombre completo de Mindy en los registros públicos del sistema universitario. Luego busqué las fechas de sus análisis, las fechas de su solicitud a la beca internacional, las fechas exactas de nuestras conversaciones. En mi vida anterior no había prestado atención a los detalles. Esta vez, cada detalle era una pieza, y las piezas estaban empezando a encajar de una manera que Mindy no había anticipado, porque Mindy había cometido un error pequeño, casi invisible, pero yo lo había visto. El error era simple, devastadoramente simple. La fecha del informe médico que Mindy había presentado ante el decano Vance era el martes, pero la noche en que supuestamente le había prestado el tampón era el miércoles. Un día después. Mindy había falsificado la cronología. O más precisamente, había cometido el error de presentar el informe real sin modificarlo, asumiendo que nadie en esa oficina iba a revisar las fechas con lupa. Y tenía razón. Nadie lo había hecho. El decano Vance había visto un papel oficial con un resultado positivo y el nombre de su compañera de cuarto, y había tomado su decisión en cuestión de minutos. Pero yo sí lo había visto. Pasé los siguientes 2 días construyendo un registro silencioso. Guardé capturas de pantalla del post de Reddit. Documenté la hora exacta en que la doctora Park me había convocado. Anoté cada palabra que el decano Vance había pronunciado en nuestra reunión, junto con la hora y los nombres de los presentes. Imprimí el calendario universitario oficial y marqué las fechas con lápiz rojo. No tenía abogado, no tenía dinero para uno, pero tenía algo mejor, la memoria perfecta de alguien que ya había perdido esta guerra una vez y sabía exactamente dónde había estado cada grieta. Fue en la biblioteca donde lo encontré. O más bien, fue él quien me encontró a mí. Se llamaba Daniel Cho. Era estudiante de 3er año de Derecho, con práctica en la clínica legal gratuita del campus. Lo reconocí porque en mi vida anterior había sido uno de los pocos que no me había bloqueado en redes sociales después de que comenzara el acoso. No me había escrito, no me había defendido públicamente, pero tampoco había participado en la destrucción. Para esta versión de mí, eso era suficiente para confiar en él. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, con una taza de café en la mano y una carpeta delgada bajo el brazo. «Eres Chloe, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Depende de quién pregunte». Sonrió apenas. Vi la reunión del departamento. No dijeron tu nombre, pero todos lo sabían. Y noté algo. Lo miré sin decir nada. Noté que eras la única persona en ese salón que no parecía asustada. Cerré mi laptop. ¿Y eso te pareció sospechoso? Me pareció interesante, dijo. Las personas inocentes suelen estar aterradas cuando se les acusa de algo. Las personas culpables suelen actuar inocentes. Pero tú no eras ninguna de las dos cosas. Eras calculadora. Hubo un silencio entre los dos. ¿Qué quieres?, pregunté. Abrió la carpeta. Dentro había una hoja impresa. El reglamento universitario sobre procedimientos disciplinarios y derechos del estudiante acusado. Había líneas subrayadas en amarillo. La universidad cometió al menos 3 violaciones procedimentales desde el inicio de esta investigación. Dijo. Te reubicaron sin un proceso formal de audiencia. Suspendieron tu beca sin notificación escrita de 72 horas. Y la reunión de ayer fue presentada como un seminario de salud, lo que les permitió discutir tu caso sin darte derecho de réplica oficial. Lo observé durante un momento largo. ¿Por qué me ayudas? Daniel cerró la carpeta. Porque la clínica legal necesita casos reales para entrenar a los estudiantes, y porque esto huele mal desde el primer momento. No era un héroe, era un estudiante de derecho buscando horas de práctica. Pero a veces eso es exactamente lo que necesitas. Alguien con conocimiento técnico y sin agenda emocional. Hay algo más, dije. La fecha del informe médico no coincide con la cronología que Mindy presentó. Daniel frunció el ceño. ¿Tienes el documento? No. Pero estuve presente cuando el decano lo deslizó por su escritorio. Vi la fecha en la esquina superior derecha. Anotó algo en su libreta. Si puedes confirmarlo, cambia todo. Lo sé. ¿Cómo piensas confirmarlo? Todavía estoy trabajando en eso. Esa noche, mientras Daniel preparaba desde la clínica legal la solicitud formal de audiencia, yo volví al sótano y abrí mi cuaderno. Escribí todo lo que recordaba del informe, el formato del encabezado, el sello del hospital universitario, la disposición de los campos, y entonces lo recordé.
En el momento en que el decano había deslizado el papel hacia mí, yo había apartado la mirada, un reflejo antiguo. En mi vida anterior siempre apartaba la mirada cuando alguien me ponía algo desagradable frente a los ojos, pero esta vez no lo había hecho. Esta vez había mirado directamente, y había leído. La fecha era el martes 14. El día en que supuestamente le presté el tampón era el miércoles 15. Estaba segura. La imagen estaba fija en mi mente con una claridad absoluta, como una fotografía. Cerré el cuaderno. Afuera, en el pasillo del sótano, escuché pasos lentos. Luego nada. Luego el sonido de algo que rozaba suavemente contra mi puerta. Me levanté y la abrí. En el suelo, doblado en 4, había un papel. Sin firma. Sin nombre. Solo 5 palabras escritas a mano con tinta azul oscura. Ella ya estaba infectada antes. Me quedé inmóvil en el umbral, con el papel entre los dedos. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces del sótano zumbaban en silencio sobre mi cabeza, y en ese momento entendí que no estaba sola en esto, que había alguien más que sabía la verdad, alguien que, por alguna razón, todavía no estaba listo para hablar, pero lo estaría. No dormí esa noche, no por miedo, sino porque mi mente estaba trabajando a una velocidad que no me permitía cerrar los ojos. Alguien sabía la verdad. Alguien había estado lo suficientemente cerca de Mindy como para conocer su historial médico real. Y ese alguien había decidido, en lugar de hablar en voz alta, deslizar un papel por debajo de mi puerta en el sótano. Eso significaba que tenían miedo, o que tenían algo que perder. Fotografié la nota con mi teléfono y la guardé en 3 lugares distintos, en la nube, en el correo de Daniel y en una memoria USB escondida dentro de la funda de mi calculadora. No era paranoia, era metodología. A la mañana siguiente, Daniel llegó a la biblioteca con una expresión diferente, más seria. La solicitud de audiencia fue aceptada, dijo, desplegando sus papeles sobre la mesa. Tienen 48 horas para fijar una fecha. El reglamento lo exige. ¿Cuándo la fijaron? Pasado mañana. A las 2 p.m. Era rápido. Demasiado rápido. Lo que significaba que la universidad quería resolver esto antes de que pudiera convertirse en un problema legal mayor. Le mostré la foto de la nota. Daniel la leyó 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Tienes alguna idea de quién la escribió? Una hipótesis. Había pasado la noche pensando en quién, dentro de esta universidad, podría saber que Mindy ya estaba infectada antes del miércoles 15. Las opciones eran limitadas. Su médico, alguien del laboratorio del hospital universitario, o alguien a quien ella misma se lo hubiera dicho. Y entonces lo recordé. 3 semanas antes, Hailey había mencionado algo de pasada durante la cena. Una frase que en ese momento no me había parecido importante. Mindy estuvo un rato en la enfermería la semana pasada. Dijo que era solo un control de rutina. Un control de rutina. En la 3ª semana del semestre. Necesito el nombre de la enfermera de turno en el hospital universitario el jueves de hace 3 semanas. Le dije a Daniel. No puedo acceder a esos registros sin una orden. No necesitas acceder a los registros. Solo necesitas el nombre de la enfermera de turno. Eso es información pública en el directorio de personal universitario. Daniel abrió su laptop sin decir nada más. 15 minutos después teníamos un nombre. Sofía Reyes. Enfermera de planta, turno de tarde. La encontré durante su descanso, en el pequeño patio trasero del edificio de salud estudiantil. Estaba sentada sola, con un sándwich a medio comer y los auriculares puestos. Cuando me vio acercarme, se quitó un auricular y me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era culpa. Me senté a su lado sin preguntar. «Fui yo», dijo antes de que pudiera abrir la boca. «La nota». No respondí. La dejé continuar. Ella vino al consultorio hace 3 semanas. Los resultados llegaron en 24 horas. Yo estaba de turno cuando el sistema los registró. Bajó la voz. La fecha del informe que presentó ante el decano es real. No está falsificado. Pero esa fecha es anterior a cualquier interacción que haya tenido contigo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sofía miró sus manos. Porque ella me habló antes de que todo esto explotara. Me dijo que estaba asustada, que no sabía cómo había ocurrido. Me pidió discreción. Y yo cometí el error de creerle. ¿Estás dispuesta a declararlo en la audiencia? Hubo una pausa larga. Si presento un testimonio formal, podría perder mi puesto. Hay normas estrictas sobre confidencialidad médica.
Hay normas más estrictas sobre acusaciones falsas, respondí, y sobre el uso de un diagnóstico médico real para destruir intencionalmente a una persona inocente. Sofía no dijo nada, pero tampoco se levantó. La audiencia comenzó exactamente a las 2 p.m. del jueves. La sala era pequeña, una mesa rectangular, 6 sillas, una ventana con persianas a medio bajar. El decano Vance estaba en el centro, flanqueado por la doctora Park y por el representante legal de la universidad, un hombre de traje gris que no abrió la boca en los primeros 20 minutos. Mindy llegó con sus padres. Su madre le apretaba la mano. Su padre llevaba traje y miraba a Daniel con una hostilidad apenas disimulada. Mindy tenía el mismo aspecto de siempre. Pálida, frágil, los ojos ligeramente enrojecidos. La víctima perfecta. Daniel presentó primero las 3 violaciones procedimentales. Las expuso con precisión quirúrgica, citando artículos específicos del reglamento universitario. El representante legal de la institución tomó notas. El decano Vance frunció el ceño, pero no interrumpió. Luego Daniel deslizó el calendario sobre la mesa. El martes 14 es la fecha registrada en el informe médico presentado por la señorita Mindy. El miércoles 15 es la fecha en que, según su propia declaración, le solicitó un producto de higiene a mi representada. Hizo una pausa. Es imposible que un objeto compartido el miércoles haya generado un resultado positivo registrado el martes. La madre de Mindy miró a su hija. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero yo lo vi. El padre carraspeó. Los resultados de laboratorio pueden tardar días en procesarse. La fecha de registro no necesariamente refleja la fecha de exposición. Tiene razón, dijo Daniel con la misma calma. Por eso también contamos con el testimonio de la profesional de salud que atendió a su hija durante la consulta de la 3ª semana del semestre, 3 semanas antes de cualquier interacción documentada entre las 2 estudiantes. El silencio en la sala fue absoluto. La madre de Mindy soltó su mano. El padre dejó de escribir en su blog. Y Mindy, por primera vez desde que había comenzado la audiencia, levantó la vista hacia mí. Me buscó con los ojos. Y cuando me encontró, vio algo que claramente no esperaba encontrar. No encontró miedo. No encontró súplica. Me encontró a mí. Completamente quieta. Completamente entera. Sus labios se separaron apenas. Un temblor pequeño recorrió su mandíbula. Y por primera vez desde que había comenzado todo esto, la vi dudar. La vi calcular. La vi darse cuenta de que el guión que había ensayado durante días ya no servía. El decano Vance se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Vamos a necesitar un receso. El receso duró 11 minutos. Lo sé porque los conté. Permanecí sentada en mi silla sin moverme, con las manos sobre la mesa y la espalda recta. Daniel revisaba sus notas en silencio. Del otro lado, la familia de Mindy había salido al pasillo. A través de la puerta entornada llegaban fragmentos de voces. La de su madre, cortada y baja. La de su padre, tensa. Y la de Mindy, que empezó firme y fue quebrándose en cuestión de segundos. Cuando regresaron, algo había cambiado. El padre ya no miraba a Daniel con hostilidad. Miraba al suelo. La madre tenía los labios apretados en una línea fina. Y Mindy tenía los ojos secos por primera vez desde que había comenzado todo esto, como si hubiera agotado una reserva que llevaba días sosteniendo con esfuerzo. El decano Vance retomó la sesión con una formalidad que sonaba hueca. Antes de continuar, ¿alguna de las partes desea hacer una declaración adicional? El padre de Mindy carraspeó. Quisiéramos solicitar una breve suspensión del proceso para evaluar la situación con nuestros asesores legales. La solicitud queda registrada, dijo el decano. Sin embargo, hay una persona más que ha pedido intervenir en esta audiencia. La puerta se abrió. Sofía Reyes entró a la sala con su uniforme de trabajo y una carpeta delgada bajo el brazo. Caminó hasta la silla vacía junto a Daniel. Se sentó y colocó la carpeta abierta sobre la mesa. No miró a Mindy en ningún momento. Soy Sofía Reyes, enfermera de planta del hospital universitario. Intervengo de forma voluntaria y bajo plena conciencia de mis responsabilidades profesionales. Su voz era serena, casi clínica. El jueves de la 3ª semana del semestre, atendí en consulta a la señorita Mindy. El sistema registró los resultados de sus análisis el día siguiente, viernes. Dicho resultado fue positivo. La fecha de ese registro es el día que aparece en el informe presentado ante este decano, el martes siguiente, cuando se imprimió el documento para uso administrativo.
El representante legal de la universidad interrumpió. Eso no contradice necesariamente. Aún no he terminado, dijo Sofía con la misma calma. 2 días después de recibir los resultados, la señorita Mindy volvió al consultorio. Me pidió que no dejara constancia de su visita. Me dijo que sabía cómo había ocurrido y que iba a manejarlo de forma privada. En ese momento no entendí exactamente a qué se refería. Ahora sí. La sala quedó en silencio. Mindy no lloraba, no sollozaba, no buscaba la mano de su madre. Estaba mirando la carpeta abierta sobre la mesa como si fuera algo que hubiera caído desde muy lejos y no terminara de entender cómo había llegado hasta ahí. El decano Vance se volvió hacia ella lentamente. ¿Tienes algo que decir? Mindy abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Yo solo tenía miedo. Su madre cerró los ojos. Tenía miedo de que me expulsaran. Continuó Mindy, con una voz que ya no era de víctima ni de villana. Era de alguien que se había quedado sin máscaras. Cuando llegaron los resultados pensé que si alguien se enteraba me iban a echar. Iba a perder todo. Y entonces recordé que la solicitud de la beca cerraba en 2 semanas, y que Chloe era la única que podía competirme. Pensé que si ella tenía problemas, si la desacreditaban, yo tenía más posibilidades. ¿Y el tampón? Preguntó el decano. Nunca pasó. Las palabras cayeron planas, sin dramatismo. Le pedí uno en clase ese día porque sabía que ella lo negaría frente a todos. Y cuando lo negó públicamente, la gente ya empezaba a sospechar de ella. Era fácil construir el resto a partir de ahí. Daniel no dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. Las siguientes 72 horas se movieron con una velocidad que contrastaba brutalmente con la lentitud de los días anteriores. La universidad emitió una resolución formal, revocando todas las medidas disciplinarias impuestas contra mí. Mi beca fue reinstalada. Mi solicitud para el programa internacional fue reactivada con una nota al margen que la colocaba en prioridad de revisión. El post de Reddit fue reportado y eliminado. La historia de Instagram de Mindy seguía ahí, pero nadie la comentaba ya. Mindy fue sometida a un proceso disciplinario formal por conducta deshonesta y falsedad en una denuncia académica. Sus padres contrataron abogados. El proceso iba a ser largo. Eso ya no era asunto mío. La mañana en que recogí mis cosas del sótano, la asesora residente me detuvo en el pasillo. La misma que me había entregado la llave con voz de susurro y lástima en los ojos. «Chloe», dijo. «Me alegra que todo se haya aclarado». La miré. «¿Sí?» Se puso colorada. «Sé que no fui de mucho apoyo cuando...» «No fue apoyo», la interrumpí sin crueldad, pero tampoco fue el fin del mundo. Seguí caminando. Hailey me esperaba frente a la puerta del apartamento con mis cajas de pertenencias alineadas ordenadamente en el pasillo, las mismas que habían sido empacadas con desprecio días atrás. «Puedes volver cuando quieras», dijo sin mirarme directamente. «La habitación sigue siendo tuya». «Lo sé», agarré una caja. No dije nada más, porque aprendí algo que ninguna clase, ningún profesor y ningún sistema universitario puede enseñarte. La gente no te abandona cuando eres culpable. Te abandona cuando cree que eres débil. Y confunden debilidad con silencio, con calma, con no desmayarte cuando el mundo entero decide que eres el problema. En mi vida anterior, el silencio me mató. Literalmente. Esta vez, el silencio fue mi estrategia más poderosa. No callé porque tuviera miedo. Callé porque sabía que cada segundo que yo permanecía entera, Mindy gastaba energía sosteniendo una mentira que pesaba cada vez más. Y las mentiras que no se alimentan de tu reacción eventualmente se comen a quienes las inventaron. No soy una heroína. No soy extraordinaria. Soy alguien que aprendió, de la manera más brutal posible, que la única persona que puede destruirte completamente eres tú misma. Que mientras no firmes la rendición, el juego no ha terminado. Y yo me negué a firmar. Salí del edificio con mis 2 cajas, el sol de la mañana en la cara y la carta de confirmación de la beca en el bolsillo de la chaqueta. No miré hacia atrás. Algunas guerras no se ganan gritando. Se ganan resistiendo.